respondió gentilmente a nuestra invitación y quedamos de hacer algo. Eso fue el año pasado y lo fuimos amasando. Y cuando armamos la agenda de charlas este año, insistimos y ahí nos aceptó. Así que aquí la tenemos. Así que es un gusto contar con presencia. Bienvenida y gracias por prestarte a estas locuras. Bienvenida. Gracias por la invitación. Eh, Me sorprendió y me agradó porque nunca hice nada en FADU. Vengo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el doctorado en arte lo hice en La Plata. Pero bueno, siempre FADU me pareció un espacio muy interesante. Y bueno, espero poder aportar desde un lugar medio así de costado a lo que ustedes trabajan en la cátedra, que es mi mirada sobre la relación entre el paisaje y el arte, que es algo que vengo indagando hace bastantes años. Bueno, todo, como bien dijiste, bastante en el marco de lo que fue mi tesis de doctorado, que yo trabajo en Bariloche, en el Instituto IDIPCA, y estuve indagando todos estos años cómo se representa el paisaje de esta región del Parque Nacional Nahuel Huapi en el campo del arte, y a la par que iba investigando, leyendo, escribiendo y todas las cosas que hacemos desde la academia, bueno, siempre tuve una relación muy cercana así con las artes visuales, con fotografía, con cine, con video, con collage. Entonces como que iba a la par haciendo una producción de obra bastante pegada a lo que iba investigando, como que sentía que también era otra forma de repensar las cosas, de trabajarlas, como también con la materia, digamos. Em, y bueno, creo que fue medio en ese contexto lo que vio Gabriel el año pasado que me convocó y también una nota que yo había escrito en Radar, en página 12, sobre una obra de Francis Alice que se llama The Green Line en Palestina. Y bueno, me parece gracioso que en general yo hablo mucho de Patagonia o de Palestina, que son como dos territorios que me obsesionan bastante por distintos motivos, pero para la charla de hoy casi no traje ejemplos de esos territorios, quizás justamente porque estoy en un momento de fin de una etapa, hace un mes apenas que me doctoré y bueno, como un poco descansando de eso y también buscando como nuevas inquietudes o nuevas líneas para seguir investigando. Así que yo pensaba que lo que traje para hoy son un poco de materiales que yo tengo como una relación muy cercana, que son como muy queridos para mí, algunos de ellos, y otros son como nuevas líneas de interés que recién estoy empezando a indagar. Así que es medio como pensar en voz alta. Em, ¿Puede ser la primera diapositiva, por favor? Y le puse este nombre, la insistencia del arte en el paisaje, un poco porque vengo pensando mucho en las obras que me gustan, en los artistas que me gustan, y en un gesto de insistir con algo, como que a veces cuando uno analiza el trabajo de algún artista, o de un investigador, o de que sea, de lo que sea, como me gusta ver las permanencias y cómo a veces uno logra ver como ciertas obsesiones o ciertas repeticiones de un gesto, de un método, de un procedimiento. Y los ejemplos que traje para hoy tienen un poco que ver con el insistir, que es algo que a mí también me representa. Eh, ¿Podemos pasar a la siguiente? Y bueno, como les contaba, o sea, quizás este es el único caso que yo voy a mencionar de una experiencia que hicimos en Bariloche en el año 2018 y después vamos a pasar a casos de artistas que me interesa pensar y que me interesa trabajar. Y esto es lo único que voy a mostrar de algo en lo que participé yo, que fue un colectivo de fotógrafos que tuvimos entre el 2017 y 2018, que formamos acá en Bariloche. Por supuesto, prepandemia nos juntábamos un montón y bueno, hicimos un par de muestras y una de las muestras que planteamos se llamó El Paseo, un poco porque siempre en Bariloche tenemos este problema de que hay muy pocas salas de exposición, entonces decidimos hacer una muestra como de intervenciones visuales, como al aire libre o en distintos puntos de la ciudad.
Entonces, por un lado, las personas que querían ver esa muestra tenían que hacer como ese recorrido, seguir ese mapa, y después hubo otra etapa en donde pasamos como fue un ejercicio de traducción de esas obras que habían estado en un espacio público, las pusimos todos juntos en la sala Frey, que es la sala Frey y la sala Chonek, que está en el Museo de la Patagonia, son prácticamente las únicas salas que tenemos acá en la ciudad. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y bueno, entonces esta experiencia, en su momento teníamos una página que ahora ya no existe, el deshielo.com.ar, pero bueno, me quedaron las capturas. Este es el mapa de, no sé si conocen Bariloche, los aquí presentes, pero bueno, es un mapa de una zona de Bariloche y íbamos como mapeando todos los lugares donde íbamos interviniendo. La siguiente. Y después todo eso fue llevado a la sala y también editamos un fanzine, no sé si se llega a ver, que tengo acá, que es el único que tengo, donde cada uno de nosotros también llevaba como el formato papel algo de esa obra. Y les quería compartir la obra que yo hice para esa ocasión, 2018, en la siguiente, puede ser. Yo en esa época estaba viviendo en la Laguna del Trébol, que es una laguna muy, muy pequeña, que está camino a Colonia Suiza, en el circuito chico. Y esta es una foto que yo había sacado desde el Cerro Campanario, que es como un punto bastante panorámico de Bariloche, muy turístico, desde donde se ve todo. Y siempre me llamó la atención el hotel abandonado que estaba al lado de mi casa, que se ve ahí en la foto, que es un hotel que tuvo numerosos incendios y abandonos en reiteradas ocasiones. Y era un espacio al que, bueno, mucha gente va a pasear ahí, entre comillas, pasear o a pasar el rato ahí, que hay un muelle estartalado y unos grafitis. De hecho, creo que el año pasado unas chicas organizaron una muestra en ese espacio también, por esto que comento de que hay pocos espacios para exponer. eh, y bueno, era un espacio muy recurrente, especialmente por los adolescentes de la ciudad. Y bueno, para mí era un espacio muy cercano. Y podemos pasar a la siguiente. Y bueno, cuando surgió esta idea de intervenir los espacios con las fotografías, se me ocurrió poner como esa foto de ese hotel visto desde el punto panorámico en las ruinas propiamente dichas del hotel y dejarla a la intemperie. Como pueden ver en la foto, era invierno, había nieve. Bueno, yo calculaba que la nieve y la lluvia, el clima de acá iban a ir disolviendo esa foto y esa foto se iba a convertir en una ruina más dentro del hotel, que el hotel tiene, bueno, vidrios, cascotes, bueno, todo lo que se puedan imaginar, ya está bastante saqueado, pero digo, en su momento también tuvo muebles. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, yo tenía esta idea de que la foto se vaya desintegrando y cada tanto, esto fue hecho como más o menos un mes antes de la muestra, y cada tanto yo iba a ver cómo estaba la foto, y en una de las veces que voy me encuentro que alguien había protegido la foto y la había puesto bajo un techo, que era como contrario a lo que yo quería hacer, porque yo quería que la foto se vaya disolviendo. Pero bueno, me pareció lindo ese gesto y bueno, la foto terminó quedando así como se la ve ahí con el fondo rosa, o sea que quedó un poco ruinosa, un poco disuelta, pero no del todo como yo me había imaginado. Y después cuando hicimos la exposición en sala, bueno, yo monté esta foto sobre unos vidrios con algunas ruinas del hotel y algunas noticias de los diarios que contaban como los reiterados incendios que hubo en distintos años. Y les quería compartir el texto que escribí para esta obra en la siguiente. Les leo. Vivo frente a una laguna que es el sitio arqueológico donde se encontraron los restos humanos más antiguos de la zona. 10.000 años atrás, acá había gente, y hace muchos miles de años más, esta laguna era un glaciar. Cada día miro por la ventana a la laguna y veo esa larga duración que la atraviesa. Capas y más capas. En el espacio está presente el tiempo. Al lado de mi casa hay ruinas, un hotel incendiado, abandonado hace 9 años. Hoy es un espacio arqueológico más. Así como en los años 80 en la laguna se encontraban puntas de flechas, así como persisten las pinturas rupestres escritas sobre las piedras cercanas,
este hotel deja sus propios restos. Grafitis, murales, un muelle estartalado, cemento, ladrillos, vidrios. En ese hotel estuvo mi madre por primera vez en Bariloche. Era el año 1978. Mi madre ganó un concurso de canto, un viaje para todo su curso en el Hotel El Trébol. Mi abuela fue una de las elegidas como acompañantes. 40 años después, ¿habrá rastros de ellas ahí? ¿Un objeto perdido? ¿Una marca? ¿Quedará rastro de esa fotografía a través del tiempo? ¿Un pedazo de este papel? ¿Una huella en la pared? ¿Una porción de píxel? Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, y en ese texto explico un poco algo que es como, quizás sin darme cuenta, esto que digo de la insistencia y también la mirada retrospectiva a uno le permite ver lo que uno hace a lo largo del tiempo, que uno quizás hace siempre medio lo mismo con algunas variaciones. Pero bueno, en esta idea que yo venía teniendo un poco del paisaje y de trabajar con el paisaje y con el territorio en la investigación, digamos, más teórica que iba haciendo, pero también en la investigación artística que iba haciendo, que siempre me obsesionó mucho la idea de como de las capas y del collage y cómo los paisajes son como un ensamblaje entre, vamos a decir, lo que llamamos naturaleza, digamos, lo no humano, humanes, máquinas, tecnología, cultura, bueno, como que todo eso convive como un ensamblaje. Últimamente estuve bastante leyendo a Donna Haraway y pensaba mucho como, ella habla de la identidad cyborg, y yo pensaba como la idea como de los territorios cyborgs, ¿no? Que son como siempre esta mezcla, y siempre me parecía una postura importante rescatar en esta región de la Patagonia, porque bueno, vivimos dentro de un parque nacional, y por muchos años los parques nacionales fueron considerados como un lugar de naturaleza pura, prístina, virgen, que debía ser protegida, y puntualmente el Parque Nacional Nahuel Huapi, que es donde yo vivo, recién en el año 2001 empezó a considerar todo lo cultural como algo también digno de ser conservado y como algo de parte del patrimonio del Parque Nacional. Pero antes era solo como esta idea de naturaleza, ¿no? Y bueno, podría hablar mucho tiempo de cómo se construyó la naturaleza en esta región, pero digamos, es una naturaleza como con una idea muy asociada a la belleza europea, todo el paradigma, digamos, de los parques nacionales que por suerte ya está cambiando. Pero bueno, me quedó esta idea de los paisajes como palimpsestos, pensaba, ¿no? Como estos entramados, y algo que también me obsesiona, que es esta idea de la temporalidad, de las muchas marcas temporales que aparecen en los paisajes. Por ejemplo, comentaba también que me interesa mucho el territorio de Palestina, y que si uno observa ahí también la arquitectura y la convivencia que hay entre Palestina e Israel, convivencia por llamarlo de algún modo, la ocupación que hay, y los rastros que hay en las arquitecturas, en los diseños urbanísticos y en la naturaleza, puede ver como muchas capas temporales, en este texto de Natalie Goffard, que es una teórica chilena, que también tiene un trabajo sobre arte y paisaje. Esta definición de palimpsesto que me pareció que era que explicaba muy bien lo que a mí me obsesiona en el paisaje. ¿Alguien le gustaría leer? Quizás voy a proponer que alguien lea, quienes quieran en algunos momentos, porque hay muchas cosas para leer y no quiero leer siempre yo. ¿Alguien se anima a leer esto de paisaje como palimpsesto? Yo lo puedo leer, si quieren. Gracias. Dice, el paisaje, ¿lo leo todo? Sí, por favor. El paisaje como palimpsesto. Un palimpsesto originalmente era un códice confeccionado a partir de la reutilización de pergaminos anteriores, práctica frecuente ante la escasez de papiro durante la Edad Media. El palimpsesto era un manuscrito que, al ser realizado artesanalmente, conservaba sobre sus páginas las huellas de una escritura anterior que nunca podía ser borrada del todo, por lo que se solapaban sobre sus hojas nuevos textos a la vez que antiguos grafismos. El palimpsesto es una superposición de capas visuales y conceptual, con distintos grados de opacidad y transparencia. En su superficie se condensan y sobreponen distintos momentos históricos y autores,
Lo interesante del palimpsesto es justamente eso. Nos recuerda que, tal como sucede con las capas históricas y los estratos némicos pasados y presentes, conviven, siempre conviven. Nos enseña también que nuestras visiones de mundo y saberes no son absolutos y que se van transformando, acumulando y yuxtaponiendo tanto en la memoria individual como en la colectiva. En realidad, el palimpsesto es una buena metáfora del acto de crear. Nunca sucede a partir de la nada, siempre trata de combinatoria. Natalie Hoffart. Mil gracias. Justo se me cortó internet, parece que lo hubiera planeado, así que cualquier cosa me avisan porque acá en Bariloche es medio complicada la señal. Bueno, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, digo, con esta idea de palimpsesto, que si les interesa, creo que está bueno, yo al final puse toda la bibliografía y después me la pueden pedir si quieren, porque tengo varios textos en PDF para seguir profundizando. Pero bueno, me gustaba esta idea, primero de esta idea del papiro reciclado bueno, a mí todo lo que es reciclaje me interesa, y cómo se superponían estas capas, ¿no? de los textos antiguos con los nuevos, y eso traspolado como esta forma estética del palimpsesto para pensar, sí, como la historia, los territorios, pensar la relación entre el espacio y los tiempos. Entonces, bueno, preparé ciertos ejemplos que me gustan para hoy y me centré como en tres de los rasgos que para mí son más importantes a la hora de ver la relación entre arte y paisaje, que es como lo que a mí me interesa, ¿no? Es como súper caprichoso de mi gusto. Em, el primero es, bueno, esta cuestión que es casi obvia, pero que a la hora de, cuando yo empecé a investigar todo el tema de paisaje acá en Patagonia, me llevó bastante tiempo realmente entender que ese paisaje era una construcción social, era cultural y no era como natural, ¿no? Como tenemos siempre como esta idea de naturaleza y más esto que mencionaba recién, del Parque Nacional como algo dado y que debía ser protegido. Eh, y bueno, hay muchos autores que hablan de esto, y acá yo tomé uno entre otros que habla de esta idea de una representación natural de una escena natural, ¿no? Como, después también la relación entre... Uy, ¿me escuchan? Creo que estaba habiendo problemas de internet. Sí, se cortó un Cualquier... poquito, Sí, pero sí, se escucha. se escucha Ah, bien. como que se me reinició. Creo que están dando un poco mal, así que bueno, aviso por las dudas. Después la relación entre las personas y el espacio, digamos, que es algo que también me interesa más que nada cuando, bueno, también escribo como sobre cine y como que siempre me gusta mucho pensar esa relación y como que esta relación en dos direcciones, ¿no? Como nosotros construimos al paisaje, pero también en un punto somos como construidos por él. Y la importancia del punto de vista que también cuando hice toda esta investigación de la que estoy tratando de no hablar y sin embargo estoy hablando, que es la investigación de la tesis, siempre me chocaba mucho como el contraste entre las posturas del arte y de la ciencia. Yo trabajaba con algunos documentos históricos, con mucho archivo, y siempre ese archivo histórico estaba como enmarcado en algo que era, bueno, como objetivo, que era la verdad, que, bueno, esto es así, como anónimo. Por ejemplo, no sé, en un momento hice una investigación muy larga sobre mapas, entonces, bueno, los mapas en general, o los que tenemos hoy, no tienen un autor, ¿no? Son anónimos, no se sabe quién los hizo, tienen un punto de vista cenital, como la mirada de Dios, entre comillas. Y en cambio, yo había rastreado que, por ejemplo, existían mapas que eran mapas de autor, en otros momentos históricos estaba esa convención que eran casi como diarios de viaje, bitácoras, donde había como distintos tiempos o había anécdotas en los mapas. Bueno, todo eso me fascinó bastante y también combinado con esta lectura que les contaba de Donna Haraway, que ella tiene como un concepto que es el de conocimiento situado, que ella como que dice, bueno, estaría re bueno que en la ciencia, digamos, desde dónde hablamos, desde dónde yo me paro para hablar, ¿no? No sé, en mi caso yo soy artista, vivo en Bariloche, bueno, cómo
todo eso me da unas marcas en mi cuerpo, unas marcas en mi mirada, y en realidad la ciencia lo que hace en general es plantear, ella dice, como ningún lugar objetivo, ella quiere como discutir desde ahí. Y bueno, yo que habitaba un poco los dos campos del arte y la ciencia, pensaba, bueno, el arte sí tiene esa convención, sí tiene permitido decir, esta soy yo, hablo desde acá, no sé, este es mi cuerpo, esta es mi experiencia. Volviendo a la obrita que les mostré recién, por ejemplo, yo cruzaba como lo que me contaron de la Laguna del Trébol desde la idea más arqueológica, que es una idea medio científica, con la historia personal, la anécdota de que mi madre y mi abuela habían estado ahí unos años antes. Digo, permitirnos esos cruces es como también una convención del arte, que en la ciencia, bueno, cada vez se discute más, pero bueno, es como menos permitido. Y la última cosa que me interesaba pensar es esto del tiempo en el paisaje, como les vengo diciendo un poco con la idea de palimpsesto, la idea de capas. eh, y para eso los ejemplos que traje, para mí son ejemplos que discuten como la idea hegemónica del tiempo que tenemos en Occidente, que es como esta idea del tiempo lineal, el tiempo del progreso, donde hay un pasado, un presente y un futuro en ese orden. Y traje ejemplos que para mí al menos rescatan como una temporalidad más subjetiva del habitar, esto de la permanencia, de la insistencia, artistas que trabajan durante muchos años con un paisaje o con un territorio que los obsesiona o vaya a saber qué. Una temporalidad quizás más afectiva en ese sentido, hay autores que hablan como de la geografía afectiva, y también en otro orden, una temporalidad de los tiempos profundos de la geología, que esto tiene que ver con un libro que estoy leyendo, todavía no lo terminé, pero avancé bastante, que es el libro de Yussi Parica, que se los recomiendo, que lo editaron hace poquito en Argentina, en Caja Negra, que se llama Una geología de los medios, y él propone pensar como los métodos y las temporalidades de la geología para pensar como artes en los medios. Bueno, yo como estudié medios de comunicación como formación de grado, también tengo como ahí como un interés. Y la conciencia del largo plazo, ¿no? Que también un poco, esto lo empecé a leer ahora, y ahora viendo retrospectivamente esta obra de La Laguna del Trébol que hice, como que intuitivamente eso ya estaba ahí, pero bueno, ahora que tengo este marco teórico lo entiendo más claramente. Pero pensar ese largo plazo, ¿no? Como ese largo plazo que nos permite como la mirada geológica. ¿Puede ser la siguiente diapositiva? Bien. Entonces, nada, les recomiendo este libro desde ya. Y el concepto de tiempo profundo, Parica lo toma de Zielinski, que es un filósofo alemán actual, eh, y les traje como estos gráficos que tengo como una gran colección. Últimamente estuve como haciendo bastantes obritas con temas de geología, unos videos con una geóloga acá de Patagonia, y me gustan mucho estos gráficos, bueno, por un lado porque se ve esto de los estratos de las capas, y después también a la derecha está la piedra, que lo que explicaban ahí en el libro, digo, yo no soy geóloga ni una experta, pero es que en los fósiles podemos ver como múltiples temporalidades, podemos ver como los avances lentos y los avances repentinos que sufrió esa piedra, bueno, por el proceso geológico. Entonces me parecía también como una linda, visualmente, y una linda metáfora, digamos, de otras formas de pensar la temporalidad. ¿Puede ser la siguiente, por favor? Y bueno, en este libro también mencionan un artista que es muy, muy conocido, muy famoso, Robert Smithson, que es como conocido por ser uno de los fundadores del land art, esta corriente, digamos, de intervención del paisaje desde el arte, que se dio muy en los 70, principalmente en Estados Unidos. Y la verdad que es un artista que hace rato o sea, conocía como algunas cosas y que hace rato tenía ganas de indagar más, así que bueno, aproveché esta charla para ponerme a leer un poco. Tiene un montón de textos también, un montón de obras. Yo tomé el Espiral Yeti, porque bueno, es como muy representativa de su pensamiento, pero bueno, tiene un montón de cosas más para que puedan indagar. Y me gustaba, bueno, un poco pensar esto de qué es lo que le obsesiona a él. Pensemos también en esa época, como los años 70,
es todo un momento, por un lado, de tratar de sacar el arte de los museos, empezar a intervenir estos lugares, como cuando nosotros hicimos eso de la fotografía ni pensamos en esto, pero digo, ahora puedo pensar que tiene un vínculo con ese gesto. Y particularmente le interesaba mucho estos espacios que estaban como en este contexto medio postindustrial, espacios que quedaban como un poco abandonados, ¿no? En desuso o en los márgenes, como, no sé, terrenos baldíos o fábricas abandonadas o canteras abandonadas, que por supuesto es algo que sigue existiendo hoy y que a mí también me interesan esos espacios. Eh, bueno, no sé, traje algunas frases de él que me parecían como, no sé, representativas de su pensamiento, eh, pero me parecía interesante como observar que el paisaje está cambiando por el avance del capitalismo, por el contexto industrial, y observar que cómo el arte puede intervenir ahí, ¿no? Como que está un poco esa preocupación. Y también, bueno, todo un trabajo, o sea, también tenían una perspectiva ecológica de todo un trabajo, digamos, con los materiales como de la zona, de la naturaleza. El Spiral Jetty, por ejemplo, está hecho con piedras de ahí. Les leo esta frase nomás porque linkea bien con lo que venía charlando de la geología. Dice, los estratos de la Tierra son un museo revuelto. Incrustado en el sedimento hay un texto de límites y fronteras que evaden el orden racional y las estructuras sociales que confinan el arte. Para interpretar las rocas, debemos volvernos conscientes del tiempo geológico y de las capas de material prehistórico, sepultadas en la corteza de la Tierra. Cuando uno explora los sitios en ruinas de la prehistoria, ve un cúmulo de mapas destrozados que perturban nuestros límites histórico-artísticos actuales. Bueno, esta idea también de la representación de los territorios y también como, bueno, esta queja, digamos, al mapa como algo no tan representativo como convención. Pasamos a la siguiente. Y bueno, esta es como su obra más conocida, el Espiral Jetty, que es un muelle en forma de espiral que va en contra del sentido del reloj, porque, bueno, intencionalmente él tenía un poco esta idea de hacer como también una reflexión sobre la temporalidad. Y también tengo entendido que él pretendía que lo hacen en un ex-mar, como se dice, un lago salado que en algún momento había sido un mar, ¿no? También como este espacio en transformación. Él pretendía que con el tiempo este muelle se vaya disolviendo, pero no, eso no sucedió bueno, por los cambios que hubo en esa zona. Bueno, está en Estados Unidos, en el desierto de Utah, y para mí, o sea, por un lado es interesante como que se puede ver desde, bueno, yo no estuve ahí, pero digamos, se puede ver como desde el cielo, desde caminarlo, digamos, recorrerlo, como hacer este recorrido en espiral, y desde, digamos, el nivel de la tierra, como esos tres niveles. Y también la obra, o sea, él hace esta intervención que es como mega, con topadoras y todo eso, digamos, respetando, como dije, los materiales ahí de la región, pero bueno, la obra que persiste hasta hoy no es solo eso, sino también hicieron como una serie de videos y de textos con su grupo de amigos y con Nancy Holt. Yo les quería mostrar un fragmentito del video, que creo que lo tienen ahí ya. Bien, veamos un cachitito. Sí, tiene audio, no se está escuchando, pero no sé. El video está entero en Perdón, YouTube, si lo quieren ver. no se escucha el audio, decís. A ver si tendría Sí, creo que. que con Meet es más difícil el tema del audio.
Tendría que No es dejar muy de... agradable el audio igual, ¿eh? Es como unas No, máquinas. no, si quieren lo vuelvo a poner. Tendría que compartir solo eso, porque estaba compartiendo lo otro, por eso. Eh, lo hago, no hay Ah, problema. Es un segundo. bueno, igual si lo buscan ahí en YouTube, creo que dura como un poquito más de media hora el video. Vamos con estos 20, desde los 20, ¿no? Está bien, déjalo ahí, es para que vean más que nada la espiral y... Ok. Crystals, rocks, water. North by west. Mud, soil crystals, rocks, water. The crystal step will actually wind itself into a spiral during Bien, growth. hasta ahí, At the steady state, solo para que tengan una idea eh, de la convivencia de los materiales con los que trabaja y de hecho ese lago salado es un lago que va cambiando de color con el tiempo, según las bacterias, según entiendo, yo no soy bióloga, pero por ahí alguien me lo puede explicar mejor. ¿Podemos volver a las diapositivas, a los filminos? Así es. Gracias. Y bueno, y eso fue, el muelle fue hecho con basalto negro y ahora, hoy en día, por cómo fue creciendo el lago, creciendo y creciendo, porque fue cambiando, hoy en día está todo blanco. Pasamos a la siguiente. Acá hice como una colección de algunas de las imágenes, hay miles en internet porque es un lugar como casi una meca del mundo del arte y bueno, se sacan muchas fotos de este lugar, pero bueno, acá se puede ver algunas de las distintas tonalidades del lago. ¿Y la siguiente? Bueno, acá le voy a pedir a alguien, no sé quién, que se ofrezca para leer. Tiene que interpretar a James Benning, que es un cineasta estadounidense, que hace poquito estuve como en una clase que dio él en el programa de cine de la Universidad de Itela, y nos hicieron leer este diario, que es un diario de una película que hizo que se llama Reforming the Past, y bueno, de repente en el diario aparecía el espiral Yeti de Smithson. ¿Quién se anima a actuar de James Benning? No es fácil. Si no, va a tener que ser alguien de la cátedra. María Rosa está hablando, pero no tiene el micrófono. Ahí Ya está. está, ya está. James Benning, Reforming the Past. Al día siguiente decidí buscar el espiral Yeti construido en 1970 por Robert Smithson. Recordé que estaba en algún lugar de Russell Point en el Gran Lago Salado. Smithson describió en sus escritos las salinas circundantes. Atrapados en sus sedimentos había innumerables restos de escombros. Decía que el lugar daba prueba de una sucesión de sistemas creados por el hombre, sumidos en esperanzas abandonadas. Bajé por pequeños caminos de grava tratando de encontrar Russell Point, pero
o bien giraban en dirección contraria o desaparecían de los campos de trigo. Después de 4 horas, encontré por fin una serie de caminos de ranchos privados que llevaban al lago. El último camino estaba cerrado con una cadena. Estacioné y caminé los últimos 5 kilómetros. El Spiral Jetty es un muelle de 457 metros y 4 metros de ancho. No podía verlo por ninguna parte. Luego lo encontré a medio metro bajo el agua. El lago había crecido desde su construcción. Recorrí la espiral hasta su final. Me quedé allí en el agua salada. No había nadie en ninguna dirección. Los cristales de sal me cortaron los pies. Supongo que, en cierto modo, mi viaje terminó allí, al final de la espiral. Me quedé mirando al espacio. Una especie de mareo se apoderó de mi cuerpo. Tenía calor y estaba deshidratado. No tenía agua. Pensé en los secretos de supervivencia que compartía la vida del desierto a mi alrededor. Por un breve momento pensé que era el final, que sucumbiría tranquilamente a mi desolación. Muchas gracias. Me encantó cómo lo leíste tan tranquila y lento. Fue buenísimo. Bueno, nada, una anécdota de Benning experimentando la espiral. Smithson tenía como, bueno, distintas teorías sobre esta obra, pero una de ellas tenía que ver con esto de una disolución del tiempo. Bueno, por supuesto que la metáfora de la espiral, ¿no? Antes yo mencionaba esto del tiempo lineal y del progreso, y bueno, en oposición podemos pensar el tiempo de la espiral, y encima esta es una espiral que va como en contra del reloj. Y bueno, también flasheaba algo como con la disolución del ego y cosas así que flasheaba Smithson. Pasamos a la siguiente. Y el otro día, bueno, me puse a buscar ahí en los mapas virtuales a ver cómo está la espiral Yeti hoy. No sé si alguien alguna vez fue. Estaría bueno si después alguien, en el momento de las preguntas, si alguien quiere contar, está bueno. Pero bueno, aparentemente hoy la espiral se volvió blanca por el crecimiento de la sal y, digamos, está como, estos serían como medio las orillas y el agua, al menos como está hoy, sería como esta línea más del centro, ¿no? Así está la espiral hoy, pero sobrevive. Bien, bueno, este es el primer ejemplo. Pasamos al siguiente. Bueno, y este ejemplo es un ejemplo compuesto entre Cézanne y Ignacio Agüero. Bueno, Paul Cézanne, un pintor muy famoso, eh, que lo que yo veía en común de los dos es que los dos tuvieron como una relación muy cercana, muy íntima con una montaña. En el caso de Paul Cézanne es el Saint-Victoire, que bueno, estaba en la ciudad donde él nació y donde él murió, por ende, bueno, también era un espacio importante para él, y que es una montaña que la pintó, se calcula más o menos 87 veces, este dato está en Wikipedia, por ahí es otro el número, pero digamos, bueno, entre bocetos y cuadros, la pintó muchísimas veces, no importa tanto el número, y lo que me gustaba es que decía que siempre la pintaba más o menos desde abajo, desde la lejanía, desde un punto de vista muy marcado que decidía, y que iba haciendo pequeñas variaciones, que quizás se corría un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, pero más o menos se mantenía ahí, como con un punto de vista en relación a esa montaña. Y bueno, y decían que casi ya se la sabía de memoria, ¿no? Que tenía una relación tan íntima que se la sabía de memoria. Pasamos a la siguiente. Esto es uno de los tantos cuadros que hizo sobre el Saint-Victoire, y en la siguiente hice como una colección así como con lo de Smithson. Acá podemos ver como, bueno, las variaciones que fue haciendo a lo largo del tiempo.
Este ejemplo bueno, una vez lo había encontrado en uno de los tantos textos que leo sobre paisaje, pero también hace poquito estuve en una charla de Marta Andreu, que es, bueno, no sé si es documentalista, pero es como, bueno, medio que sabe mucho sobre cine documental y traía este ejemplo. Y yo pensé inmediatamente en Ignacio Agüero, que es un cineasta que a mí me gusta mucho, que es un cineasta chileno, bastante independiente, no tan conocido, hace un cine muy precario en un sentido. Pasamos a la siguiente. Y bueno, en el 2019, en la hermosa prepandemia, habíamos visto con unos amigos esta película que se llama Nunca subí el Provincia. Yo puse que es de Ignacio y de Sofía Franca, que es la montajista, porque es una película en la cual el montaje es muy importante. Quería que veamos un fragmento, pero bueno, les contextualizo un poco la obra de Ignacio. Él vive en Santiago de Chile y, bueno, como toda gran ciudad, sufre un proceso de gentrificación, y él en varios de sus trabajos se preocupa mucho por registrar las transformaciones en su barrio, en sus vecinos. Puntualmente en esta película lo que hace es observar cómo hay un nuevo edificio en su barrio que le tapa la vista a este cerro, que es el Cerro Provincia, eh, y bueno, cómo eso a él lo afecta, porque él tenía como esa relación muy privilegiada de mirar la montaña. Entonces les quería mostrar un fragmentito porque es como un cine medio difícil de explicar por cómo monta y todo, y después les cuento un poquito más qué es lo que me interesa. Esperemos que se escuche. Ahí se puede ver el nuevo edificio. No te dije que había ahí una panadería y un panadero que se llamaba José, y que esa panadería se destruyó y encima de ella se construyó el edificio que tapó la vista que yo desde el techo de mi casa tenía sobre el Cerro Provincia. La panadería desapareció, el panadero murió, nadie sabe su apellido, nadie sabe dónde está enterrado. ¿Dónde está su cuerpo? El que filmé saludándome desde su panadería. Sobre su panadería hay cientos de departamentos habitados por personas que ignoran completamente la existencia de José.
Esa es la casa de Sofía, la de la chimenea. Está a 80 metros de mi casa. Hola, Sofía. Hola. Bien, bueno, un pequeño fragmento de esta película que es de por sí como en su montaje muy fragmentaria, como que las cosas se van interrumpiendo y cuando uno la va viendo, o sea, me costó como la primera media hora era como que no entraba porque era como difícil entender de qué iba porque era como una cosa atrás de otra. La película se llama Nunca subí el Provincia y el director es Ignacio Agüero. Y ahí respondí al chat que por suerte lo vi. Pero lo que me pasaba es que cuando terminé de ver la película era como que todos esos fragmentos se unían y me daba una como la sensación de, todo esto se fue como tejiendo muy de a poquito, muy fragmentariamente. Fue muy, muy linda la sensación. Y pensaba en esta relación de Cézanne y Saint-Victoire y Ignacio Agüero con el Provincia, y que los dos tienen como su punto de vista y lo sostienen, ¿no? Ignacio lo filma, bueno, a lo largo de la película aparece en reiteradas ocasiones. ¿Podemos volver a la presentación, porfa? Que tengo ahí unas fotitos. Em, Y bueno, ahí sí se llegó a escuchar en la voz en off que cuenta, él dice, bueno, había una panadería, la derrumban, construyen el nuevo edificio tapa la vista, y él gira toda la película sobre este hecho muy mínimo, como un hecho muy cotidiano en nuestras ciudades gentrificadas, donde, bueno, se derrumban las cosas viejas para construir nuevas, y se pregunta mucho por esta figura del panadero, que nadie recuerda su nombre, nadie sabe dónde está. Es simplemente ese gesto de la película. Y bueno, nos gustó tanto cuando la vimos con dos amigos, con Pablo y Abalén, que decidimos hacer como un librito que se llamó como un edificio de fósforos, que es este que es cine y espacio, pensando como qué espacio es el que construye Ignacio. Les leo lo que puse. ¿Se escucha bien porque me dice que tengo mal internet? Bueno, cualquier cosa me avisa. Sí, se escucha, perfecto, gracias. Dice, estar adentro de la película Nunca subí el Provincia es como estar dentro de un laberinto. Vemos repeticiones en el paisaje. Tenemos la sensación de que todo vuelve a comenzar una y otra vez. Y nos preguntamos, ¿esto ya pasó? ¿Ya estuve acá? En el laberinto hay una entrada y hay una salida, pero en el medio todo es confuso. Pura experiencia de transitar. Para este espacio laberinto, Ignacio construye un tiempo espiralado, donde se avanza por capas que se superponen, con transparencias que dejan entrever algo de la capa anterior. Desde el techo de su casa vemos a medias, tapado por la nueva construcción, el Cerro Provincia. Ese cerro que Agüero mira insistentemente, pero al que nunca subió. Y por tanto, nunca tuvo la perspectiva desde lo alto de su propia casa, de su barrio o de su ciudad. Dicen que el laberinto solo se sale por arriba, pero Ignacio se queda adentro, recorriéndolo desde lo cercano, pintando un paisaje que elige no tener perspectiva. Bueno, esto era como un pedacito de lo que yo escribí para esa publicación que hicimos. Y fundamentalmente me interesaba eso, bueno, un poco más yéndonos al terreno del cine, pero digamos, cómo funcionaba este montaje tan fragmentario y tan cercano, porque él está filmando solamente desde su casa y desde su propio barrio, nunca sale de ahí, se queda como en lo cercano y construye esta relación con el cerro y lo mismo que pasaba con Cézanne, que pintaba siempre desde ese punto de vista, quizás en oposición a esta idea más que tenemos de la convención del mapa, que es como esta mirada que yo mencionaba antes, ¿no? Como esta mirada cenital, que es como una mirada más del control, si se quiere, de la ilusión de poder controlar un territorio, que me iría por las ramas, pero bueno, ese es otro tema que me interesa, como mencionaba con el tema de Palestina, pero les menciono un texto de Ito Esteriel, que también está editado por Caja Negra, que se llama, ay, ¿cómo era?
algo de en caída libre, creo que se llama En caída libre, y algo habla como de la perspectiva vertical y cómo en nuestra sociedad contemporánea de control se volvió como la perspectiva en vertical de los mapas y de los satélites como muy fundamental para la guerra principalmente. Pero bueno, eso nota el pie, me voy de tema. Gracias. Y acá traje estas fotos de distintos frames de la película, bueno, de cómo aparece el cerro en reiteradas ocasiones a lo largo de la película. Ahí vi que en el chat pusieron lo del fanzine, sí, lo tenemos subido a un drive y se puede descargar el PDF, así que se los puedo compartir. Bueno, y este es el último ejemplo que traigo para hoy, que también es un libro que estuve leyendo en el 2019, todo lo de hoy es muy del 2019, es este libro también de Caja Negra. Les juro que Caja Negra no me paga por hacerle publicidad, pero bueno, da la casualidad que publican cosas que me interesan. Que bueno, ese es Derek Sharman el que lo escribe, que es un diario, se llama Naturaleza Moderna, y es un diario de más o menos de 600 páginas que él escribe cuando se entera que está enfermo de HIV en los años 80 y que va a morir por lo que era esa enfermedad en esa época. Entonces, en ese momento él decide irse de Londres, donde vivía. Él es como cineasta y artista, y bueno, hace un poco de todo, pinta, filma. Decide irse de Londres a Dungeness, o como se diga, que es una zona marítima, digamos, bastante árida, bastante hostil, donde hay un como pequeño pueblo de pescadores, donde hay unas plantas nucleares, y no mucho más que eso, y decide alquilarse una cabañita y cultivar un jardín. No sé si este caso lo trabajan en la materia de paisaje, pero me parece como un hermosísimo ejemplo. Primero, bueno, por el peso que tiene cultivar un jardín en ese contexto tan árido y en ese momento de su vida tan particular, que es, bueno, la conciencia de la finitud o de estar llegando quizás al final de su vida. Seleccioné algunos extractos del diario. Me gustaría que alguien lea, me gustaría que Sara lea, una amiga que ¿Sabés? lee muy Te lindo. iba a decir que yo. Qué bueno. Naturaleza Moderna, Derek Sharman, Prospect Cottage, Dungeness, 1986-1994. Martes 7. El jardinero cava en otro tiempo, sin pasado ni futuro, principio ni fin. Está en un tiempo en el que el día no se mide en horas apresuradas. Al caminar por el jardín, uno está en ese tiempo. Nunca es posible recordar en qué momento exacto uno ha ingresado en él. El paisaje alrededor nuestro se transfigura. Naturaleza Moderna. Jueves 25. Aquí cada flor tiene su propio ritmo. Porque Dungeness es ante todo un paisaje de los emprendimientos pasados. 2 faros, 2 estaciones de guardacostas, incluso 2 estaciones de energía nuclear. Y estas, según nos dicen, nunca habrán de ser demolidas. Hermoso, gracias. Extrañaba escucharte leer, Sara. Bueno, nada, por un lado esto que yo mencionaba, ¿no? Este entretiempo que él se inventa de la temporalidad del jardín. A lo largo del diario uno aprende mucho sobre plantas, sobre flores y sobre las condiciones climáticas. Como que él se inventa para mí esta especie de oasis en el desierto donde puede como generar vida en un momento como de muerte, en un punto. Y también este contexto, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos antes del palimpsesto y de las capas y de cómo en los paisajes conviven proyectos muy contradictorios, como puede ser una planta de energía nuclear al lado de un mar, al lado de una huerta. Nada, me parecía como muy lindo este ejemplo, y tengo como unas fotitos para ir terminando de distintas vistas de la casa, y también como a lo largo del tiempo cómo fue cambiando. También tenía como un poema escrito en la pared que creo que un poquito se ve. Tenía como que hacía estos tipos de esculturas con chatarras, con maderas que traía el mar. Bueno, mucho amor puesto en ese jardín en el medio del desierto. Y después tengo la última imagen.
que, bueno, leo yo, dice, es una sensación extraña plantar rosas y preguntarme si habré de verlas florecer. Me parecía que esta frase, para volver a una de las preguntas del principio de la temporalidad, digo, yo antes mencioné la temporalidad de la geología, que es como una temporalidad que nos da conciencia del pasado y de los miles y millones de años, y también pensaba acá la temporalidad al futuro, ¿no? Como esta ofrenda que hace Derek Sharman de plantar un jardín y no saber si él va a estar ahí para presenciarlo, ¿no? Como si fuera como una especie de flecha lanzada al vacío. Bueno, me pareció muy, muy lindo ese ejemplo para cerrar. Y acá, bueno, hice como un listado de la bibliografía, por si alguien quiere anotar algo, no sé. Hay muchas cosas que se pueden conseguir en virtual, en PDF, y otras que las tengo yo, pero bueno, puedo ver de escanear algo si necesitan. Bueno, por mi parte, estamos. Buenísimo, muchas gracias, Maya, muy rico el, el balconeo a distintos espacios y ideas, muy novedoso para nosotros el modo de verlo, las aproximaciones, los autores, incluso muchos de los casos, así que muy rico y otro abordaje, ¿no? Nuestro oficio tiene mucho que ver con lo proyectual y a veces nos queda fuera, creo, parte de estas reflexiones. Creo que pijoteamos mucho la escritura en nuestro oficio, ¿no? Creo que hay un universo enorme de complemento en la escritura y no siempre escribimos, un pecado que me permito acá contar, así que buenísimo. Bueno, abrimos micrófonos para quien quiera hacer una pregunta, comentario, tirar unas flores a Maya, ¿por qué no? Gracias a las lectoras, por supuesto. ¿Me Por ahí preguntas? después les puedo mandar el fanzine a la cátedra y ustedes tienen los mails de los demás, o no sé. Seguro, seguro, lo vendemos barato después, no hay problema. Gratis, gratis. Genial. Yo me quedé también, ya que nadie pregunta, con algunas pinceladas, ¿no? Más allá del valor del texto, que me parece que es enorme y que es como urgente de revitalizar y poner también a la par de la imagen, me quedé también con la idea de memoria que vos traducís, ¿no? ¿Qué más nos puedes decir de eso? ¿La memoria de lo que aparece en la primera obra, la de la laguna? ¿O En general, me pareció muy rica esta idea de capas, ¿no? De paisaje, no solamente la obra del presente, sino todo eso que fue pasando, que vos lo contás desde el ejemplo geológico, pero también el arqueológico, y siempre hay un antes, ¿no? Por más que hagamos un jardín en un barrio cerrado que parece algo hecho de cero y para estos 5 minutos de existencia, también hay un pasado, ¿no? Ese pasado pueden ser los humedales donde estaban los carpinchos, hoy están gritando en este momento, pero si no había carpinchos, si no había humedal, había otra cosa, había un pastizal, un bosque, algo, ¿no? ¿Cómo lo trabajas? sí, tenía, o sea, para mí lo importante es como primero la conciencia de lo anterior y la convivencia de eso, ¿no? Primero como casi hasta psicoanalíticamente digo, nada desaparece por completo, nada se puede eliminar por completo, para mí esa me parece como una primera parada ante todo. Había traído también un ejemplo que lo dejé afuera porque se me hacía muy largo, que tenía que ver con un debate acá de Bariloche, de la estatua, el monumento a Julio Argentino Roca, que casi todos supongo que coincidimos en que, bueno, eso ya no nos representa y que esa historia está mal, por decirlo de forma sencilla.
pero bueno, había traído una obra que tenía una mirada como que complejizaba un poco eso, que si quieren también les puedo mandar, es una nota que se escribió en página 12, un artista que se llama Tomás Espina. Pero él lo que planteaba era, bueno, los monumentos antiguos ya no nos representan, estamos en un momento donde la mayoría de los monumentos se están tirando abajo. Por ejemplo, bueno, vi que en Chile está habiendo como gran movida con eso, pero él proponía algo que puede ser un poco polémico y a debatir eh, por la mayoría, que tenía que ver con considerar bueno, yo lo llamo así, él no lo llama así, pero yo lo traduzco como los monumentos como cicatrices, ¿no? Como un recordatorio de algo que sucedió, aunque no estemos de acuerdo. Digo, Bariloche, el Centro Cívico de Bariloche, que es el centro de mi ciudad, donde está este monumento, existe, nos guste o no, por esa conquista del desierto, mal llamada, digamos, el genocidio de los pueblos originarios, y ese monumento debería estar ahí para recordarnos que eso sucedió, aunque ya hoy en día jamás haríamos eso, no digo jamás porque pasan todavía cosas muy tremendas en el mundo, aunque pareciera que no, que estamos en el postcolonialismo, digo, sigue existiendo, pero me interesaba un poco esa idea de, bueno, no es que hay que borrar lo anterior, o no sé cómo es la metáfora en ustedes que son diseñadores de paisaje, digo, no es que hay que limpiar el terreno y borrar las huellas de lo anterior, sino ver cómo se da esa coexistencia, digamos, ¿no? Y creo que todos los ejemplos que traje tenían que ver con eso, como, bueno, ahí hay como son territorios contradictorios donde hay convivencia y coexistencia en múltiples capas y en múltiples temporalidades y proyectos que también eso, conviven en tensión o más o menos armonía, pero no sé, esa es mi posición personal. No sé si entendí la pregunta, pero Sí, no, está me buenísimo, creo que da para mucho lo que decís, y la pregunta también era muy amplia. Se me ocurre, esta nota también hablaba de lo que significan estos monumentos para unos pueblos u otros, ¿no? Entonces a lo mejor no es lo mismo para quien se siente representado por esa historia oficial o para quien fue apaleado por esa historia oficial. Entonces, el respeto por ese monumento pasa a ser algo totalmente anecdótico en cierta población, ¿no? Entonces, lo que decía este artículo me pareció muy lúcido que vos decías en la página 12 es la perspectiva de quien mira ese monumento, ¿no? Porque hay la postura blanca, urbana, que es, no, es un monumento, es cultura, es patrimonio, ¿cómo lo vas a romper? Y la verdad que hay un punto de vista que es más profundo porque hay más dolor incluso, ¿no? Pero sacando de eso, creo que es muy sabio esto de no destruir cada momento de los tropiezos que hacemos como humanidad para, en definitiva, aprender de esos tropiezos. Porque si no, si cada cosa se destruye, también estamos medio fritos y nos quedamos sin historia en un punto, ¿no? Digo, potencialmente, ¿no? Creo que en el paisaje hay mucho de eso, pero también hay mucho de destruir, armar de cero, ¿no? De vuelta atacando un poco la retórica de los barrios cerrados, ¿no? Que es embellecer, ornamentar, decorar. Nuestro oficio creo que ha tenido mucha crisis con respecto a eso, de ser atravesado casi exclusivamente por una lógica ornamentalista, y hoy el paisaje por suerte involucra otras categorías, otras ideas, ¿no? Así que bienvenidas a Pluralidad. Bueno, gracias Maya por todo lo que has traído. Insistimos, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, bienvenidísimo. Último llamado. aprovecho de decir que ese monumento convive, digamos, con los pañuelos en memoria de la última dictadura militar, ¿no? Es un espacio por ejemplo, de contención, que a veces están las demandas de limpiar los pañuelos y a veces está la demanda de tirar a roca o poner otra estatua. Digo, como me parece interesante ese espacio. Sí, hasta es interesante que estén esos pedidos, ¿no? Porque es parte de la vida democrática y expresión, ¿no? Lo peor que podría pasar es silenciar esas voces, tanto de un lado como de otro, ¿no? En todo caso, esos debates son bienvenidos, ¿no? ¿Qué decía Luciano, perdón? No, agradecer lo que compartiste, Maya, y bueno, y simplemente comentar eso, que me acordé de algunas cosas con el tema de la temporalidad y la dinámica, como muchas veces cuando decimos que nos dedicamos al paisaje, la gente piensa que pintamos cuadros. Muchas veces se ha pensado en la historia, digamos, como por lo menos lo que predominaba, la imagen de crear espacios,
ajardinados o parques, etcétera, para que permanezcan siempre igual a lo largo del tiempo. Y cómo eso, en definitiva, está cambiando. Para nosotros es un nuevo paradigma, sin embargo, capaz que en otra cultura se hizo siempre así, o se pensó siempre así, etcétera. Y cómo muchas veces nos olvidamos de eso cuando proyectamos el paisaje. En otra cosa que pensé en esto de pensar siempre el paisaje desde el plano y no desde el recorrido. Otro de los errores en los que se suele caer de pensar el espacio desde la vista en planta, digamos, que no es la nuestra. La nuestra es la de recorrer, la de sentir, la de experimentar el recorrido. Y bueno, me trajo esas ideas como al lenguaje de por ahí de la carrera, digamos. Sí, la traducción, creo que es como una traducción. Sí, acá, por ejemplo, no sé, justo antes de empezar a hablar con Gabriel, como vivir en un lugar como la Patagonia que tiene climas tan marcados, bueno, cada vez menos, pero por suerte ahora volvió a nevar. No sé, y yo veo mis plantitas bajo la nieve y pienso como, no, se van a morir, como, y no, y en verdad como que bueno, es parte del momento de la planta que en ese momento del año está bajo la nieve y después no sé cómo hace, pero resiste, como, no sé, siento que también en la ciudad por ahí es más difícil percibir como todos esos pequeños cambios y acá estamos como muy, muy atravesados por ver cómo cambia el árbol en las 4 estaciones cuando las tenemos. No sé, eso me parece muy lindo de la contingencia que tiene todo eso, eso que vos decías, como el paisaje nunca es igual, no se mantiene, también que una planta se muera, está todo bien, como no es grave. Total, total. Maya, ¿y vos te animás a contarnos una síntesis de un minuto de tu tesis de doctorado? Supongo que es un próximo libro, ¿no? Un minuto. Bueno, minuto y Es medio. muy cruel. Bueno, intento algo. Como decía, estoy como quedé re agotada de eso. Yo elegí trabajar con casos de cine y de fotografía que retraten esta región del Parque Nacional Nahuel Huapi y sus alrededores. Entonces, eso era como mi objetivo, son como los 2 últimos capítulos de la tesis, pero para llegar hasta ahí me propuse como hacer un recorrido por cómo había sido representada la Patagonia históricamente. Eso también me amplió un poco, en muchas Patagonias, me amplió un poco el foco de la Patagonia. Entonces fui analizando como esto, archivo histórico, más como institucional, ya sea privado o gubernamental, sobre cómo aparecía la Patagonia. Y ahí toda una línea más como del, cómo el colonialismo, ¿no? Marcó el paisaje. Primero el colonialismo europeo con las exploraciones de Magallanes, Darwin, Fitzroy, etcétera, y también el colonialismo argentino, muy influenciado por el europeo, con, por ejemplo, la conquista del desierto, momento de división de fronteras entre Argentina y Chile. Entonces, bueno, como que los primeros capítulos son como más históricos y más de archivo, siempre con análisis de casos, y los otros son más como de arte y de pensar, bueno, qué viene el arte a traer a nuevas formas de pensar el paisaje. Un poco con esto que les contaba al principio, ¿no? De esta posición más situada, como decía Luciano, ¿no? Esta posibilidad de vivenciar más el paisaje y no verlo como... Acá el problema que tenemos fundamentalmente es esta idea del paisaje turístico, ¿no? Como el paisaje tiene que ser bello y a imagen y semejanza de Europa o de esta idea de la Suiza argentina que atraviesa Bariloche, y un paisaje muy, muy tocado por eso. Incluso eso, la nieve, el Cerro Catedral, los chocolates, digo, tenemos Las como ciertos... coníferas. Sí, tenemos como, particularmente esta región de la Patagonia, digo, como tiene ciertas como imágenes muy hegemónicas. Entonces, bueno, también era reivindicar un poco, no sé, la estepa que está acá nomás, que es esto que se llama desierto en general, y la pluralidad de la estepa, que tiene un montón de vegetación, yo no conozco demasiado, pero digo, uno lo ve todo como si fuera todo homogéneo y todos yuyitos parduzcos, y bueno, yo me entretuve mucho leyendo los diarios de Darwin y la desilusión que él tenía con cierto paisaje de la Patagonia. Nada, estar también cómo se diseñaron estos espacios o a qué son funcionales o qué otros paisajes puede haber acá. No sé Muy si bueno, muy fue un bueno. minuto, pero un poco se entendió. No, un minuto 15.
Y decime, ¿cuándo lo leemos eso? ¿Cuándo sale a la luz? Es un libro, me imagino. No sé, ahora me tendría que ponerlas para publicarlo, que me dieron Y si no es ahí un el visto bueno para desperdicio. publicarlo. Si no es un desperdicio, tal cual, tal cual. Bueno, gracias de nuevo, Maya, muy rico. Éxitos en tus locuras y ya nos cruzaremos para compartir algún otro espacio. Seguramente te tendremos ya en algún espacio de aula prontito también. Así que bienvenida, gracias. Y gracias a quienes se sumaron hoy también, que han invitados para otras charlas, otros cruces también. Gracias, buenas tardes. Sí, gracias por leer. Un gusto. Chao. Hasta luego.